En este video vamos a hacer un ejercicio donde aplicaremos la primera ley de la termodinámica en sistemas cerrados para gases ideales. Veamos el enunciado del problema. La energía interna de una cierta cantidad de un gas ideal está dado por U, que vendría a ser la energía interna, igual a 1.5 por la presión por el volumen, donde P está en kilopascal y B, que es el volumen, está en metros cúbicos. Inicialmente el gas se halla a 500 kilopascal y 300 Kelvin. Es sometido a un proceso reversible bajo volumen constante e igual a 2 metros cúbicos, llegando a un estado final donde la presión aumentó en un 50%. Calcular el calor Q y el cambio de entalpía para el proceso en kilojoules. Bueno, este problema lo que primero nos dice es que tenemos un gas ideal y se encuentra inicialmente con una presión de 500 kilopascal. Entonces vamos a representar el gas dentro de este cilindro émbolo y vamos a colocar que la presión en el estado inicial 1 es 500 kilopascal. Luego la temperatura inicial que nos indica el problema para este gas es de 300 Kelvin y este gas es sometido a un proceso reversible. ¿Qué cosa es un proceso reversible? Es un proceso ideal que al pasar de un estado inicial a un estado final puede retornar sus propiedades originales sin causar ningún cambio en el sistema o en sus alrededores. Ahora, esos son los datos iniciales. El problema también nos dice que el gas es sometido a un proceso a volumen constante que es igual a 2 metros cúbicos. Entonces colocamos para el volumen el estado 1 o el estado inicial igual a 2 metros cúbicos y en el estado final, que lo vemos aquí, el volumen es de 2 metros cúbicos también. También nos dice el problema que el gas en el estado final, su presión ha aumentado en 50%. Entonces, para que el gas, su presión aumente un 50%, lo que tenemos que hacer es multiplicar 50% por la presión inicial del gas, que era de 500 kilopascal. Entonces multiplicamos 0.5 por 500 kilopascal y eso nos sale 250 kilopascal. Por consiguiente, la presión final en el estado 2 va a ser 500 kilopascal más el aumento que es 250 kilopascal, que acabamos de calcularlo, y esta suma va a ser igual a 750 kilopascal. Esta vendría a ser la presión final o la presión 2 del gas. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice que la energía interna del gas está dada o se calcula mediante esta fórmula donde dice U igual a 1.5 por la presión por el volumen. Entonces esto lo indicamos en el estado 1, colocamos U1, la energía interna en el estado 1 o estado inicial es igual a 1.5 por la presión en el estado inicial o presión 1 multiplicado por el volumen en el estado inicial o el volumen 1. Igual para el estado final colocamos que la energía interna en el estado final o en el estado 2 es igual a 1.5 por la presión en el estado final o estado 2 por el volumen en el estado final o estado 2. Ahora, para poder resolver este problema, recordemos que para un proceso isocoico, las fórmulas para el calor, el trabajo de frontera, la variación de la energía interna y la variación de la entalpía son las siguientes, como estamos viendo. Y como nos pide el problema calcular el calor de este proceso, podemos utilizar esta fórmula, donde dice que el calor es igual al cambio de la energía interna más el trabajo de eje más el trabajo eléctrico. Pero como se trata de un sistema cerrado y no vemos que hay trabajo eléctrico ni trabajo de eje, se eliminan ambos, el trabajo de eje y el trabajo eléctrico, y nos queda que el calor es igual al cambio de la energía interna.
el cambio de la energía interna será igual a la energía interna en el estado final 2 menos la energía interna en el estado inicial 1. Y esto equivale a lo siguiente. La energía interna en el estado 1 va a ser igual a, de acuerdo al dato del problema o la fórmula que nos da el problema, va a ser igual a 1.5 por la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1. Reemplazando los datos tenemos que 1.5 por la presión en el estado 1 era 500 kPa por el volumen en el estado 1 que vendría a ser 2 metros cúbicos. Si multiplicamos todo esto nos sale que la energía interna en el estado inicial va a ser 1500 kPa por metros cúbicos. Pero también hay que recordar que 1 kPa por metro cúbico equivale a 1 kJ. Por consiguiente, la energía interna en el estado inicial va a ser igual a 1500 kJ. Para la energía interna en el estado 2, aplicamos la misma fórmula que nos da el problema, 1.5 por la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2. Esto es igual a 1.5 por la presión en el estado 2, que vendría a ser 750 kPa, por el volumen en el estado 2, que es 2 metros cúbicos. Si multiplicamos todo esto, nos va a dar 2250 kPa por metro cúbico, que es lo mismo que 2250 kJ. Entonces, el calor va a ser igual a la energía interna en el estado 2 menos la energía interna en el estado 1. Reemplazando estos valores tenemos que Q va a ser igual a 2250 kJ menos 1500 kJ. Y esto equivale a 750 kJ. Ese vendría a ser el calor calculado para este proceso. Para resolver la otra parte del problema y calcular el cambio de entalpía, podríamos usar cualquiera de estas dos fórmulas que están dentro del círculo. La primera de ellas nos dice que el cambio de entalpía es igual al número de moles N multiplicado por la capacidad calorífica molar a presión constante representado por C sub P con una línea encima, y todo esto multiplicado por la temperatura en el estado final menos la temperatura en el estado inicial. Y la otra fórmula para el cambio de entalpía nos dice que la masa del gas ideal representada por la letra M multiplicado por la capacidad calorífica del gas representado por el C sub P multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esa vendría a ser la otra fórmula para calcular el cambio de entalpía, pero no las vamos a utilizar porque nos faltan datos. Por ejemplo, no tenemos el número de moles N y las capacidades caloríficas C sub P. Entonces, para poder encontrar el cambio de entalpía para este gas ideal, para este proceso, entonces vamos a utilizar esta otra fórmula que nos dice que el cambio de entalpía es igual al cambio de la energía interna más el cambio en la presión por el volumen. El cambio de la energía interna en este proceso ya lo hemos calculado en la primera parte cuando calculamos el calor. Este valor que obtuvimos fue de 750 kJ. El cambio de la presión por el volumen lo tenemos que calcular, y este es igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 menos la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1. La presión en el estado 2 va a ser 750 kPa y eso lo multiplicamos por el volumen en el estado 2, que es igual a 2 metros cúbicos. Y esto le restamos la presión 1, que es de 500 kPa, multiplicado por el volumen 1, que es 2 metros cúbicos. Todo esto nos da como resultado 500 kPa por metros cúbicos. Entonces el cambio en la presión por el volumen para este proceso va a ser igual a 500 kJ, ya que, como explicamos anteriormente, 1 kPa por metro cúbico es igual a 1 kJ. Entonces reemplazamos estos valores en la fórmula de cambio de entalpía y tenemos que el cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna, que como ya dijimos es 750 kJ, sumado al cambio de la presión por el volumen que acabamos de calcular, que es de 500 kJ, y esta suma nos va a dar como resultado 1250 kJ, y ese valor vendría a ser el cambio de entalpía para este problema.